Tradición y emotividad se han dado la mano hoy en la capital aragonesa. El Real Zaragoza ha cumplido con un acto anual e innegociable: visitar la Basílica del Pilar para realizar su ofrenda a la Virgen. Ataviada con sus mejores galas blanquiazules, han sido los capitanes Javi Ros y Alberto Zapater los encargados de entregarle las flores en representación de la plantilla. Además, minutos después se ha retomado, tras un año de parón, el acto de recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no ha sido un acto cualquiera, porque allí el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, ha dado pistas sobre el futuro de la Romareda. Trabajar en lo que todos estáis pensando que tenemos que trabajar, en lo que efectivamente estamos trabajando y en lo que estoy convencido de que no más allá del mes de septiembre y por supuesto de la mano del Real Zaragoza y con el mayor consenso posible, intentaremos daros noticias. Por parte del club ha tomado la palabra su presidente, Cristian Lapetra, quien un año más ha marcado el ascenso como objetivo prioritario. Arrancamos con una ilusión enorme, envuelta también con la responsabilidad a la que nos obligan nuestro escudo y nuestros colores. El objetivo no puede ser otro, de nuevo, que pelear por devolver al Real Zaragoza al lugar que le corresponde. En ese compromiso ineludible nos mantenemos. Los deseos son positivos y están encaminados al regreso a la máxima categoría. Ahora solo, entre comillas, falta plasmarlo en el césped.